Dios utiliza al profeta Malaquías para declarar la venida de Cristo Jesús a esta tierra y que iba a haber un mensajero, un hombre lleno de presencia de Dios, lleno de poder del Espíritu Santo, en la cual iba a preparar el camino para Cristo Jesús. En este tiempo que profetizó Malaquías, dice la Escritura que hubo un silencio de 400 años, un espacio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, que para algunos dicen que el Señor cayó, no dijo nada, ni una sola palabra. Pero después de esos 400 años, aparece un hombre que comienza a predicar la palabra de Dios, que comienza a declarar palabra de que Jesús venía y que era el tiempo de arrepentirse. Esas palabras han trascendido hasta el día de hoy. Hasta hoy nosotros los cristianos seguimos predicando esas buenas nuevas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que nosotros, así como Juan el Bautista, tenemos que preparar el camino de arrepentimiento, de salvación al mundo. Este joven, donde Malaquías habla de un mensajero que venía a preparar el camino, estaba, dice él, hablando acerca del arrepentimiento. Predicaba del arrepentimiento, estaba él predicando y enseñando la importancia de ser bautizados en agua. La gente comenzó a pensar que Juan el Bautista era el Mesías. La aparición de Juan el Bautista no vino con corbata ni leva, no vino con un amplificador en la mano y un micrófono. Comenzó a predicar a toda Judea, en toda Jerusalén, y él predicaba acerca del mensaje del arrepentimiento y del bautismo. Y dice las Escrituras que la gente, la multitud lo escuchaba y que la gente era bautizada en el río Jordán. ¿Cómo este hombre podía llegar a miles de personas? Y ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta el poder de Dios y la presencia del Espíritu Santo en la vida de un hombre y de una mujer. Que no se necesita lo que hoy la gente quiere. Hoy los predicadores, si no hay amplificación, no quieren predicar. Si no hay amplificadores de buenas potencias, no predican. Y yo recuerdo, amados hermanos, en aquellos tiempos, ya alrededor de 50 años atrás, en el Parque Centenario, iban los hombres y mujeres también a predicar a ese lugar. Y no llevaban un buen micrófono, ni mucho menos un buen amplificador. Predicaban con su propia voz. La pregunta es, ¿cómo llegaba Juan el Bautista a alcanzar tantas vidas, a que se arrepientan? ¿Cómo llegaba su voz a trascender, a hacer un golpe en la vida de las personas, sin tener un amplificador, sin tener un micrófono? Eso es donde nosotros podemos darnos cuenta cuando hay el poder, cuando hay presencia del Espíritu Santo. Hoy en día estamos viviendo así. Los predicadores no quieren predicar si no tienen buena amplificación y preguntan, ¿esa iglesia qué equipo tiene? ¿Qué micrófonos tiene? Porque no quieren predicar si no es con micrófono azul. Así estamos viviendo en estos tiempos. Sin embargo, las almas se siguen perdiendo. Vemos día a día la gente cómo muere. La gente se va y la iglesia todavía no piensa que debe de predicar las buenas nuevas, la venida de Cristo Jesús. En el libro de Mateos, capítulo 3, el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Como este varón con ropa de pelo de camello, que no vivía en la ciudad, sino en el desierto, que comía langosta y miel, que no traía un traje elegante, cómo este hombre podía impactar vidas, cómo este hombre podía llegar a los corazones de aquel tiempo, cómo la predicación que él llevaba era tan poderosa para golpear los corazones, el alma de la gente, y que viniera al arrepentimiento. Si queremos hacer una campaña, tiene que haber grandes equipos. Si solamente hay unos equipos pequeños, ya no hay campaña.
Si quieren predicar afuera haciendo aire libre, si no tienen el amplificador fuerte, potente, no quieren predicar. Y si predican, lo hacen hasta de mala gana, porque quieren ver multitudes, pero no se dan cuenta el precio que pagó Juan el Bautista. Juan el Bautista oraba, Juan el Bautista ayunaba, Juan el Bautista buscaba presencia de Dios. Dios quiere usar a todos. Nadie está fuera de esos propósitos del Señor, nadie. Todos estamos dentro, pero al que más busca, Dios más le da. Al que más interés tiene en él, a ese es a quien más le da. Si tú le buscas, dice el Señor, me va a hallar. Pero la gente quiere usar un micrófono, quiere predicar sin tener la presencia del Espíritu Santo. No hay respaldo, no hay poder que se pueda manifestar en la vida de ese hombre. En el tiempo que Juan el Bautista comenzó a preparar el camino a Jesucristo, aparece Jesús y comienza su ministerio, y el poder de Dios se comienza a manifestar en Cristo Jesús. Llega Jesús y llega con un mensaje que impacta, donde no solamente Jesús llama al arrepentimiento, sino que el Señor también les dice que después de la muerte hay vida, que hay una salvación, que el único que lo puede dar es Él, y que a través de Él, si no está en Él, nadie puede ser salvo. Hoy tenemos un regalo que Dios le ha otorgado a la iglesia, de tener una salvación, una vida eterna, y muchas veces no lo valoramos, no le damos el valor que corresponde, que muchas veces solamente buscamos cuando tenemos necesidad, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos, hermano, un problema, una vicisitud. Es ahí donde clamamos y buscamos a Dios, pero cuando estamos bien, le damos la espalda al Señor. Leamos Lucas 12. Esta palabra me impactó mucho. El versículo 49. He venido a traer fuego a la tierra, como quisiera que ya estuviera ardiendo. Pero lo que estaba hablando Lucas al impacto que traía Jesús a la vida de las personas. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el Señor? ¿A qué vino el Señor Jesús? A revelarnos la salvación. Tenemos que cuidar la salvación, que es un regalo que Dios nos ha dado. Lo estamos cuidando, hermano. Y cuando nosotros hablamos de que somos discípulos de Jesús, significa que nosotros como creyentes estamos aceptando ese fuego, estamos aceptando esa presencia de Dios en nuestra vida, porque Dios quiere manifestarse a través de cada uno de nosotros. Dios quiere impactar a aquellos que están fuera en cada uno de nosotros. Y recordemos que el servir a Dios, que el hacer la obra redentora de Cristo Jesús aquí en la tierra, no es una opción que Dios nos da, es una orden, es un trabajo que tenemos que realizar todos los días, todas las veces que nos levantamos, ponernos a pensar, bueno, ahora, ¿a quién voy a predicarle? Le voy a predicar a mi jefe, le voy a predicar a mi compañero, le voy a predicar a alguien, pero tenemos que predicarle a alguien, porque ese poder con el que se manifestó Jesús aquí en la tierra, ese mismo poder lo tenemos todos. Y dijo el Señor, aún cosas mayores harán ustedes. El servir a Dios no es tan fácil, porque muchas veces, hermano, el servir a Dios nos lleva también a pasar tiempos de dolor, tiempos de sufrimiento, tiempos de angustia, porque cuando queremos servir, Satanás comienza a atacarnos y atacarnos. ¿Para qué? Para que no se cumpla lo que nosotros tenemos que hacer para el Señor. Y cuando estamos predicando la palabra es cuando estamos ardiendo en fuego. ¿Sabían eso? Cuando adoramos, cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando ayunamos, es cuando estamos ardiendo en fuego. Estamos ardiendo en la presencia del Señor. ¿Cuánta gente ha sido impactada dentro de las iglesias? ¿Cuánta gente han encontrado su llamado, su ministerio? ¿Cuánta gente han descubierto sus dones? ¿Cuántos han descubierto su talento? Que los han tenido guardados por años. Y es cuando comenzamos a meternos en ese fuego poderoso de Cristo Jesús. Cuando Juan el Bautista predicaba, cuando Jesús predicaba, ambos estaban llenos de la presencia del Dios Padre. Aquí hay presencia de Dios. Aquí está el Señor.
y está examinando nuestros corazones. Y comienza el Señor, hermano, a moverse a través de cada uno de nosotros, a darnos dones y ministerios para que lo usemos. No es para que alardamos diciendo yo tengo el fuego, sino usándolo para quién, sino para salvar vidas. Salva a alguien de tu casa. Salve a alguien cercano de su familia. Alguien cercano de su alrededor, de donde usted vive. No vaya a ser que mañana le llame a cuenta. Dice la palabra que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio de Cristo. Pero no lo hacemos. Nos llenamos de prejuicios. Vamos a predicar es que allá no hay fuera, no hay nadie. Tú tienes que obedecer a la voz de Dios, predica el evangelio. Porque aunque no veas afuera a nadie, dentro de las casas, dentro de los hogares, hay muchas familias que escuchan el mensaje que tú estás dando. Y tú has cumplido con el Señor. Así que de ahí en adelante no hay ningún problema, porque si ellos mueren, ellos recibieron palabra. Y aunque ellos digan, a mí nunca me predicaron, Dios le va a decir, si te predicaron. Porque cerca de tu casa había una iglesia que predicaba la palabra de Dios y que tú escuchabas la palabra de Dios, pero que no hiciste caso. Pero si no nos movemos, si no comenzamos a trabajar, no comenzamos a servir, ¿con qué poder, con qué autoridad podemos hacer la obra del Señor afuera? Algo que me impacta es la obediencia de Juan el Bautista, aun cuando Jesús aparece. Él siguió sirviéndole a Jesús. ¿Qué estamos haciendo? Seamos amigos del Señor. Seamos amigos de esa presencia para que Él nos mueva en misericordia, para que Dios ponga amor, porque el amor no solamente se tiene que reflejar en tu hijo, en tu hija, en tu padre y en tu madre. El amor, la misericordia se tiene que también reflejar en las personas que están afuera, en las personas que necesitan. Necesitamos ser usados por Dios, pero para ser usados tiene que haber en nosotros obediencia. Para ser usados necesitamos ser gente de oración, ser gente que les guste leer la palabra, instruirse y aprender. Juan el Bautista obedeció a Dios. ¿Y qué hizo Juan? Tuvo disposición. Cuán importante, hermano, es la disposición para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios. ¿Cómo vamos a preparar el camino del Señor en su segunda venida si no tenemos predisposición? ¿Cómo puedo hacer la obra del Señor si no enderezo primero mi senda? Tengo que cambiar muchas cosas en mi vida para que Dios me pueda usar. ¿Cómo queremos ser? Cuando usted tiene una entrega y hace las cosas con amor para Dios, es ahí donde Dios comienza a manifestarse, hermano, su poder en cada uno de nosotros. Recordemos que Juan el Bautista ya no está, pero dejó ejemplo. El apóstol Juan ya no está, pero ha dejado ejemplo. ¿Quiénes siguen ahora? ¿Quiénes siguen? Nosotros. Seamos como Juan el Bautista, seamos como Jesús, que no necesitó un parlante, que no necesitó un amplificador, un micrófono, que predicaba a miles y miles, a ciudades enteras como Judea y Jerusalén, y la gente lo oía. Y Jesús no se estaba preocupando, allá no me escucho, vaya allá, hermano, para ver si se me está escuchando el amplificador. Como nos llenamos de tantas cosas y dejamos lo más importante, que no es cómo te escuchas, sino que la palabra tenga un impacto, un poder en las vidas que se encuentran afuera. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos predicar la palabra de Dios. Y no solamente afuera, predicarla a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a toda nuestra generación.